Mamá se había ido hacía solo 2 días, y toda la casa aún conservaba el aroma de su perfume favorito, mezclado con el café recién hecho. No podía imaginar que esa tranquilidad se rompería tan bruscamente. «O pagas, o te largas». La voz de Juan sonó fría y distante, como la hoja de un cuchillo. Estaba parado en el umbral de mi pequeña habitación, bloqueando la poca luz matutina. En sus ojos no había ni una pizca de compasión, solo una dureza calculadora. Mis párpados ardían por las lágrimas no derramadas y apenas podía contenerlas. Estaba sentado al borde de la cama, aferrando un viejo y gastado osito de peluche, un regalo de mi verdadero padre. El osito era lo único que quedaba de aquella época en que el mundo parecía, al menos, un poco más seguro. Ahora, solo era un triste recordatorio de una comodidad perdida hace mucho tiempo. ¿Pagar? ¿Por qué? Mi voz tembló, revelando toda mi confusión. Mamá se había ido hacía apenas 2 días. Por primera vez en muchos años, se había permitido unas verdaderas vacaciones. Un viaje a Miami para ver a mi tía, algo que había pospuesto durante años. Lo había anhelado tanto, y sus ojos brillaban con tanta felicidad cuando me abrazó para despedirse, que no me atreví a estropearle el ánimo con mis vagas premoniciones. Pero las premoniciones resultaron ser proféticas. Juan sonrió lentamente, con deleite, como saboreando cada sonido. «Por la estancia, Alejandro. Tu madre se fue, y esta es mi casa. Y no tengo intención de mantener a un adulto dependiente que no es mío». Recorrió la habitación con la mirada. Un lugar que hasta ayer era tan deseado y acogedor, y que ahora se había convertido en una prisión. Mis cosas cuidadosamente apiladas en el armario, las fotos en la mesita de noche, todo parecía ajeno, incorrecto. Pero mamá nunca dijo nada de esto. «Esta es nuestra casa, mi casa». Me puse de pie de un salto, sintiendo cómo la ira crecía dentro de mí. La justicia, tal como yo la entendía, siempre había sido clara e inquebrantable. Esta casa había sido un refugio, un lugar donde mi madre y yo habíamos superado los momentos más difíciles. Después de que mi padre, Emilio, desapareciera de nuestras vidas, dejando atrás solo el amargo sabor de la traición y un montón de deudas, esta casa se convirtió en nuestra fortaleza. Mamá trabajó en 2 empleos para conservarla, para que yo tuviera un techo sobre mi cabeza. Y ahora este hombre, Juan, que había aparecido en nuestras vidas hace apenas un año, cuando mamá finalmente decidió que era hora de seguir adelante, se atrevía a decir algo así. «Tu madre no está, Alejandro, y mientras no esté, tú pagas». De lo contrario, no terminó la frase, pero su mirada, llena de fría determinación, hablaba más elocuentemente que cualquier palabra. «De lo contrario, estarás en la calle. Tienes 24 horas. Paga o vete. La elección es tuya». Con esas palabras, se dio la vuelta y salió, dejando tras de sí solo el pesado y opresivo olor a cigarrillos y a colonia masculina. 24 horas. No tenía ni un solo peso. Era solo un muchacho de 17 años, recién graduado de la escuela, sin trabajo, sin ahorros. Mis sueños de ir a la universidad, de una vida mejor, de algún día darle a mi madre una vejez digna, parecían ridículos e ingenuos. Ahora tenía que luchar por mi propia existencia. Me dejé caer de nuevo en la cama, sintiendo un nudo en la garganta. Las lágrimas que tanto tiempo había contenido finalmente brotaron, quemándome las mejillas. Lloraba no tanto por miedo, sino por indignación. ¿Cómo podía Juan ser así? Mamá lo amaba tanto. Veía en él un apoyo, protección, un hombre que finalmente traería paz y felicidad a su vida. Y él resultó ser un lobo con piel de cordero. Toda la noche no pegué ojo. Andaba de un lado a otro en la habitación, tratando de encontrar alguna salida. ¿Llamar a mamá? No, no podía. Había esperado tanto esas vacaciones. Disfrutaba tanto cada momento.
No podía arruinarle la felicidad con una noticia así. Además, ella volvería de inmediato, y yo no quería que sacrificara su descanso por mi culpa. Era lo suficientemente mayor como para manejarlo, o al menos quería creerlo. A la mañana siguiente, cuando el sol volvió a inundar la habitación con su luz implacable, preparé mi mochila. En ella estaba todo lo que consideraba más valioso: un par de camisetas, unos jeans viejos, algunos libros, un cuaderno con lápices donde diligentemente escribía mis poemas, y por supuesto, el osito de peluche. Salí de la habitación, sintiendo como si me despidiera no solo de mi casa, sino de toda mi vida anterior. Juan ya estaba sentado en la cocina, bebiendo café. Ni siquiera me miró, simplemente asintió hacia la puerta, como si estuviera echando a una molesta mosca. Miré nuestra casa. Las paredes blancas cubiertas de bugambillas, los muebles viejos pero bien cuidados, las fotos en las paredes donde mamá sonreía con su sonrisa sincera y contagiosa. Esta era mi casa, y ahora la estaba perdiendo. «Adiós, Alejandro», pronunció Juan, y en su voz no había ni una pizca de arrepentimiento, solo una frialdad calculadora. Salí por la puerta, y el aire cálido y húmedo de La Habana me envolvió. La calle ya estaba llena de los sonidos de la ciudad que despertaba, los gritos de los vendedores, el zumbido de los coches, las risas de los niños. Pero para mí, esos sonidos eran solo un telón de fondo para el ruido en mi cabeza. ¿A dónde ir? ¿Qué hacer? No tenía amigos a quienes pedir ayuda, ni parientes, aparte de mi madre. Mi padre había desaparecido hacía muchos años, y todos los intentos por encontrarlo habían sido inútiles. Vagué por las calles, sin rumbo, como un cachorro perdido. Las horas se fusionaron en una interminable sucesión de dolor y desesperación. Me senté en un banco en el parque, observando a los niños jugar al fútbol, y sentí cómo todo dentro de mí se encogía de envidia. Ellos tenían un hogar, tenían una familia, y yo no tenía nada. Al anochecer, la ciudad se iluminó. Las calles se llenaron de olores a comida, música y risas. Yo, en cambio, me sentaba en el banco, sintiendo como el frío se infiltraba en cada célula de mi cuerpo. No un frío físico, sino el que me atravesaba el alma. Tenía hambre, estaba exhausto y completamente perdido. De repente, escuché un grito fuerte y penetrante. Un hombre salió corriendo de un callejón, perseguido por otros dos. En sus manos llevaba una pequeña bolsa de lona. Corría mirando hacia atrás y, tropezando, dejó caer la bolsa justo a mis pies. Instintivamente la levanté. El hombre, jadeando, me arrebató la bolsa, pero sus perseguidores ya lo habían alcanzado. Se desató una pelea. Yo, sin pensarlo dos veces, eché a correr, llevándome conmigo un objeto que se había caído de la bolsa cuando ésta golpeó el suelo. Era un libro viejo y gastado. La desesperación me dio fuerzas. Corrí sin rumbo hasta que llegué a una parte desconocida de la ciudad. Me detuve, sin aliento, en un callejón poco iluminado. Del libro que había recogido cayó una fotografía amarillenta. En ella aparecían dos mujeres jóvenes, abrazadas y riendo. Una de ellas se parecía asombrosamente a mi madre, solo que más joven. Debajo de la fotografía, temblorosa en mis dedos, había una inscripción: María e Isabella, La Habana, 1998. Isabella. Ese nombre hizo que algo se removiera en mi memoria. Recordé cómo mamá a veces mencionaba a su mejor amiga de la infancia, Isabella, con quien habían perdido el contacto hacía muchos años. Mamá decía que Isabella se había ido a España, pero eso fue hace mucho tiempo. ¿Podría ser una coincidencia? Decidí arriesgarme. La única pista a la que podía aferrarme en este abismo de desesperación era esa vieja fotografía. Empecé a preguntar a la gente, mostrando la foto, explicando mi situación. La mayoría me ignoraba, algunos me miraban con recelo,
Pero no me rendí. Fui de casa en casa, de tienda en tienda, repitiendo mi historia una y otra vez. Finalmente, en una pequeña cafetería donde servían el café más delicioso de la ciudad, una anciana, con un rostro arrugado pero amable, examinó la fotografía detenidamente. ¿Isabella?, murmuró. Sí, conocí a Isabella. Ella vivía aquí, en este barrio, antes de irse, y esta, parece que es María, frunció el ceño, tratando de recordar. Conozco a una familia que parece estar relacionada con ella. Intenta preguntar en la farmacia de la esquina. Allí trabaja un pariente lejano suyo. Se llama Miguel. Las palabras de la mujer me infundieron una nueva esperanza. Sentí una oleada de energía. La farmacia de la esquina era mi única dirección. Miguel resultó ser un hombre alto, delgado, de mediana edad, con ojos cansados pero atentos. Le mostré la fotografía y le conté mi historia, sintiendo cómo mi voz temblaba por la tensión. Escuchó atentamente, sin interrumpir, y luego tomó la fotografía y la examinó durante un buen rato. María e Isabella, dijo pensativo. María, ¿es tu madre? Asentí. Y Isabella es mi tía. Ella se fue a España hace muchos años, pero hace poco oí que había regresado. Vive en un pequeño pueblo, a las afueras de La Habana. Le gusta la paz y la tranquilidad allí. Suspiró, como si recordara algo olvidado hace mucho tiempo. ¿Eres su sobrino, entonces? Bueno, dado el caso, sé cómo contactarla. Esas palabras fueron música para mis oídos. Apenas podía creer mi suerte. Miguel me dio la dirección de Isabella y una pequeña cantidad de dinero para el viaje. Incluso me consiguió un teléfono viejo, pero funcional, para que pudiera contactar a mi madre cuando llegara a casa de Isabella. El camino al pueblo fue largo. El autobús avanzaba lentamente por la carretera sinuosa, y yo miraba por la ventana, observando cómo cambiaban los paisajes. El bullicio de la ciudad, poco a poco, daba paso a campos verdes, palmeras y pequeñas casas. Mi corazón latía con fuerza en mi pecho, en parte por la emoción, en parte por el miedo. ¿Y si Isabella no quería verme? ¿Y si no creía mi historia? Pero cuando finalmente llegué a su casa, una villa pequeña pero acogedora, cubierta de plantas florecidas, y llamé a la puerta, mis miedos se disiparon. La puerta la abrió una mujer con ojos amables y penetrantes, en los que reconocí de inmediato los rasgos de Isabella de la fotografía. ¿Alejandro? ¿Eres Alejandro, el hijo de María?, preguntó ella, y en su voz sonó una sorpresa tan sincera que sonreí sin darme cuenta. Asentí, incapaz de pronunciar una palabra. Isabella me abrazó con tanta fuerza, como si nos conociéramos de toda la vida. En sus brazos sentí el calor y la seguridad que tanto me habían faltado. Me llevó adentro, me ofreció comida y me dejó descansar. Hablamos hasta altas horas de la noche. Le conté toda la historia, sobre Juan, sobre cómo terminé en la calle. Ella escuchó sin interrumpir, y vi cómo el dolor se reflejaba en sus ojos. Lamento mucho haber perdido el contacto con tu madre, dijo, secándose las lágrimas. María siempre fue como una hermana para mí. No podía imaginar que se encontraría en una situación así, y ese Juan siempre me pareció extraño, demasiado empalagoso y educado. Isabella no era solo una tía que había encontrado, resultó ser un verdadero apoyo. Me ayudó a contactar a mi madre. La llamada a mamá fue uno de los momentos más difíciles de mi vida. Traté de hablar con calma, sin pánico, pero mi voz seguía temblando. Mamá al principio no podía creerlo. Luego, su voz se llenó de ira y prometió regresar de inmediato. No hace falta, mamá, dije. No te estropees las vacaciones. Estoy a salvo. Estoy con Isabella. Ella te lo contará todo. Mamá, por supuesto, regresó. Llegó 2 días después. Su rostro estaba pálido y demacrado, pero en sus ojos ardía un fuego de determinación.
Vi cómo había cambiado. De ser aquella mujer feliz y relajada que se había ido de vacaciones, se había convertido en una leona lista para desgarrar a cualquiera que se atreviera a hacerle daño a su hijo. Nuestra casa. Más exactamente, ahora su casa. Porque, como resultó, Juan, aprovechándose de su confianza y amor, intentó poner la casa a su nombre mientras ella estaba fuera. Pero mamá no sería mamá si no hubiera descubierto sus trucos. Siempre fue inteligente y cautelosa. Entre sus cosas tenía documentos que probaban su derecho de propiedad. El escándalo fue ensordecedor. Escuché los gritos de Juan desde mi habitación. Vi cómo intentaba amenazar a mamá, pero ella se mantuvo firme. Isabella, que había venido con mamá, estaba a su lado, apoyándola. Finalmente, Juan, al darse cuenta de que su plan había fallado, se fue, cerrando la puerta con un golpe. Se fue para siempre. Después de eso, todo cambió. Mi madre, aunque profundamente herida por la traición de Juan, se hizo aún más fuerte. Se dio cuenta de que el único apoyo verdadero en su vida era yo. Y yo comprendí que nunca la dejaría sola. Volvimos a ser un equipo. Isabella se quedó con nosotros durante varias semanas. Nos contó historias sobre su vida en España, sobre aventuras, sobre cómo echaba de menos Cuba. Nos reímos, recordamos el pasado y vi cómo mamá, por primera vez en mucho tiempo, realmente floreció. Una tarde, mientras estábamos sentados en la veranda, observando la puesta de sol, mamá se volvió hacia mí. «Sabes, Alejandro», dijo, sus ojos brillando con lágrimas, «estoy tan orgullosa de ti. Lo lograste. Encontraste una salida. Resultaste ser más fuerte de lo que pude imaginar». La abracé fuerte. «Tú me enseñaste a ser fuerte, mamá». Han pasado varios meses desde entonces. Mamá y yo vivimos en nuestra casa. Ha vuelto a ser nuestro refugio. Ingresé a la universidad con la que soñaba. Y ahora voy a clases todos los días. Y por las tardes trabajo a tiempo parcial para ayudar a mamá. La vida no se ha vuelto simple. Todavía enfrentamos dificultades. El problema con la casa aún no está completamente resuelto, porque Juan, aunque desaparecido, sigue siendo una amenaza. Mamá teme que pueda regresar e intentar impugnar sus derechos. También estamos esperando noticias de mi padre biológico, Emilio. Después de que le conté a Isabella sobre él, ella dijo que tenía algunos contactos antiguos que podrían ayudar a encontrarlo. No sé qué sentiré si de repente aparece. Por un lado, tengo curiosidad por saber quién es, por qué nos dejó. Por otro lado, tengo miedo a la decepción. Pero ahora no estoy solo. Tengo a mamá, tengo a Isabella, que se ha convertido en nuestro verdadero ángel guardián. Ella viene a menudo a vernos, y pasamos largas horas hablando y riendo. Comprendí que la familia no es solo un lazo de sangre. Son las personas que te aman, te apoyan y siempre estarán ahí, pase lo que pase. Por las noches, cuando me siento a la mesa, tratando de estudiar, a veces recuerdo el día en que Juan me echó de casa. Entonces pensé que era el fin del mundo, pero ahora entiendo que fue el principio. El principio de un nuevo capítulo en mi vida. Un capítulo lleno de dolor, pero también de esperanza. Un capítulo en el que aprendo a ser fuerte, a creer en mí mismo y a nunca rendirme. Y sé que esto es solo el comienzo.